chicas, ¿qué tal? Soy Santana del canal Somos Luz-Medio BCN. Para quien no me conoce, llevo viviendo aquí en Barcelona desde hace 22 años. Y ese canal Somos Luz-Medio BCN es para hablar sobre la armonía entre cuerpo, mente y alma. Aquí tengo este joven caballero que desde hace ya unas 2 o 3 semanas que tendríamos que haber quedado, pero por problemas suyos, míos, no hemos podido concretar, pero os dije que lo íbamos a hacer sobre el Dharma, ¿vale? La semana pasada hice un resumen de cómo utilizar el Dharma en tu vida, y aparte utilizando ejemplos prácticos de mi vida, pero como os dije, él lleva más de 40 años, desde 1984, estudiando el Vaishnavismo, pertenece al movimiento de la ISKCON, se llama Amritananda, y ese tema me fascina, porque el Dharma, como él va a explicar mucho mejor, pero básicamente es utilizar tus dones a través de tu propósito, de tu misión, para el bien común, no solo para el tuyo, para el mundo en general. Es el Dharma. No me voy a alongar más porque he hecho un vídeo, ¿vale? Hablando sobre esto. Y Amritananda, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Pues el título del vídeo se llama ¿Cómo utilizar el Dharma en tu vida? Pero hay mucha gente que no lo tiene claro lo que es el Dharma. Si te parece bien, pues preséntate si quieres y haz un breve resumen sobre lo que es el Dharma, y a partir de ahí, ¿cómo lo podemos aplicar en la vida cotidiana hoy en día? Gracias. De nada, gracias a ti. Bueno, en realidad es un poco, generalmente cuando se trata de traducir términos sánscritos o textos sánscritos al castellano o al inglés o a una lengua occidental, nos encontramos con una barrera importante, es que muchos conceptos filosóficos no tienen un equivalente o en la filosofía occidental o en nuestra forma de vida. Entonces muchas cosas quedan a veces, no siempre, un poco libres a la interpretación. Y también es donde puede haber ciertas sutilezas, ciertas diferencias entre algunos conceptos o algunas traducciones. Dharma normalmente se lo traduce como religión o religiosidad, el deber prescripto, que tiene una persona que forma parte del sistema védico que se conoce justamente como Varna Ashram Dharma. Varna Ashram Dharma. Voy a tratar en la medida que sea posible de obviar los textos sánscritos, pero en algún punto vamos a tener que utilizarlos, ¿no? Vale, ningún problema. Es decir, la sociedad en la cultura antigua, todavía esto existe un poco, aunque de una manera desvirtuada. Pero antiguamente la sociedad estaba dividida en 4 varnas o clases sociales, hoy conocidas como castas, y 4 órdenes de vida. Las 4 clases o 4 varnas eran los brahmanas, que era la clase intelectual, en la cual estaban incluidos los sabios, los estudiosos, aquellos que estudiaban las escrituras védicas y las enseñaban. Esos eran los brahmanas. Después estaban los kshatriyas. Los kshatriyas era la clase gobernante. Grandes guerreros, reyes, todas las grandes dinastías de reyes. Después estaban los vaishyas, que era la clase mercantil y agricultora, y los shudras. Por último, los shudras, que era la clase trabajadora. Entonces, cada uno de estos tenía un deber, una función dentro de la sociedad. Ahora bien, ¿qué determinaba la pertenencia a una clase? No era el nacimiento,
Hoy normalmente estas clases todavía no existen en la India de una manera desvirtuada, pero las castas. Las castas. Uno pertenece a una determinada clase por nacimiento. Antiguamente no. En esa época, hace miles y miles de años, la pertenencia a una clase no estaba determinada por el nacimiento, sino por las cualidades. Cada clase o cada miembro de cada una de las clases tiene que cumplir con un cierto número de cualidades que son específicas para esa clase. Por ejemplo, un brahmana es automáticamente una persona pura de conciencia, tiene una mente controlada, es una persona absolutamente veraz, misericordiosa, limpia, serena, tiene un tipo de inteligencia que le permite estudiar y entender las escrituras, es una persona pacífica, etc. Y muchas otras clases de cualidades más. Un kshatriya que pertenece a la clase administradora, a la clase regente, reyes y guerreros, obviamente no es una persona pacífica. O sea, en momentos de paz es pacífica, pero cuando llega el momento de tomar las armas, entonces las cualidades de un kshatriya es el valor de la batalla, el coraje, la valentía, también la misericordia, la caridad y un montón de otras cualidades. ¿Sí? Y también hay un determinado grupo de cualidades que son específicas de los Vaishyas y de los Shudras. Ahora bien, en función de esas cualidades y en función de su posición dentro del sistema social, insisto con esto, cuando una persona demostraba tener las cualidades de un determinado varna, esa persona era aceptada como perteneciente a ese varna, independientemente de su nacimiento. Y voy a contar una breve historia. Había un niño que se llamaba Satyakama. Esta historia aparece en los Upanishads, es una historia antiquísima. Y Satyakama significa una persona que tiene un deseo vehemente por conocer la verdad, podemos ponerlo de esa manera. Entonces un día él le preguntó a su madre acerca de cuál era su linaje familiar. Y la madre era una sirviente, una mujer simple, una sirviente, y le dijo, mira, yo en mi juventud estuve con muchos hombres, le dijo, y no sé quién es tu padre. Entonces, cuando llegó el momento, el niño dejó el hogar porque él tenía una tendencia muy fuerte a la espiritualidad. Entonces, él se aproximó a un gran sabio, Gautama, no Gautama Siddhartha Gautama, el Buda, sino el Gautama original, que es uno de los sabios originales. Fue a pedirle instrucción. Entonces, claro, un maestro nunca le imparte instrucciones a un discípulo que no es calificado. Entonces lo primero que le preguntó es, ¿cuál es tu gotra? ¿Cuál es tu linaje familiar? Entonces el chico muy humildemente le dijo, mire, yo a mi madre le hice esta misma pregunta y ella me respondió que no sabía quién era mi padre, por lo tanto no sé cuál es mi gotra, mi linaje familiar. Y ella me explicó que había estado con muchos hombres en su juventud y que por lo tanto no podía determinar quién era mi padre. Hoy, en la actualidad, que una niña o una joven esté con muchos hombres no es un motivo de alarma o motivo de, me rasgo las vestiduras. De vergüenza. De vergüenza, es algo natural, digamos. Pero antiguamente eso en la cultura védica, una cultura extremadamente rígida y religiosa, era un problema. No un problema, pero no estaba bien visto. Entonces Gautama le dijo a Satyakama, nadie puede hablar una verdad tan desagradable sin perturbarse. Por lo tanto, tu adherencia a la verdad a mí ya me dice que tú eres un brahmana. Porque un brahmana... No importa, lo puedo mantener. Una de las cualidades de un brahmana es justamente que él es
absolutamente veraz. No es que solo los brahmanas son veraces, pero bueno, la veracidad es una cualidad típica de los brahmanas. La veracidad, la austeridad también, el control de la mente y los sentidos, etc. Entonces, así Gautama inició este niño. ¿Y por qué cuento esto? Porque el niño había nacido en una familia de la clase más baja, inclusive de una mujer que ni siquiera podía decir quién era su padre. Sin embargo, como este niño mostró tener cualidades pertenecientes a la clase más elevada, su propio maestro lo aceptó como perteneciente a esa clase. Entonces, Dharma también significa esto. ¿Cuáles son los deberes que están pautados en las escrituras para una determinada persona que pertenece a un determinado orden? ¿Sí? Entonces, pero tan importante es el Dharma que las escrituras dicen, todas las entidades vivientes, todas en general, ejecutan 4 actividades que son comunes a todas, varían de la manera en que cómo ellas hacen estas actividades, pero estas actividades básicas se encuentran en todas las especies, que son el comer, dormir, el aparearse o reproducirse y defenderse. De alguna otra manera, todas las entidades vivientes ejecutan estas actividades. El cerebro primitivo. Esas actividades también se encuentran en la especie humana. Nosotros comemos y acumulamos para nuestra manutención, nos defendemos cuando es necesario, nos apareamos, tenemos vida sexual para procrear y también obviamente dormimos, ¿no? Y las bestias hacen lo mismo, las aves hacen lo mismo, tal vez ciertas formas de vida más sencillas, yo no sé si las cucarachas duermen, por ejemplo, a lo mejor no lo sé, no sé si las moscas duermen, pero bueno, quiero decir, tal vez no cumplan con todas las actividades, pero todos se reproducen, todos se alimentan, y todos tienen temor, todos se defienden cuando es necesario. El instinto de supervivencia. Entonces dice, estas 4 cualidades se encuentran en todas las formas de vida, inclusive en los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un ser humano de un animal? Y eso es el Dharma. El Dharma es la cualidad distintiva que diferencia a un ser humano de una bestia, de un animal. Porque si no hay Dharma, un ser humano es simplemente como un animal sofisticado. Es un ser viviente, ¿no? Es como un animal, es tal vez un poco mejor que un león o un tigre o una cabra. Pero es tan estricto y tan estricta la definición de Dharma que eso es realmente lo que nos diferencia de una bestia, de un animal, el Dharma. Pero uno puede decir, hombre, pero a ver, yo como ser humano, dejando el Dharma de lado, yo puedo hablar, puedo comunicarme contigo, puedo pensar, tengo sentimientos que claramente son mucho más desarrollados que en un animal. Si nuestra capacidad de comunicarnos es muy sofisticada, no es tan sofisticada en los animales. Hay animales que tienen sistemas de comunicación muy sofisticados, como los delfines, las orcas, por ejemplo, tienen un sistema de comunicación extremadamente sofisticado que les permite cazar en manada, en fin. Pero así todo, el intelecto humano ha producido música, ha producido poesía, literatura, tantas cosas, ¿no? Pero todas esas cosas, todas esas cualidades o esas facultades que tenemos los seres humanos, según las Shastras, según las escrituras, son completamente inútiles si no están enfocadas en la ejecución de Dharma. Obviamente, una persona que no tiene atracción
por la vida dármica, va a decir, tú eres un tonto, no eres un fanático religioso. Pero bueno, estamos hablando de Dharma y tenemos que darle este enfoque, que es el enfoque que se le dan a las escrituras, ¿no? Las entidades vivientes están divididas en 5 grupos, según el nivel según el desarrollo de su conciencia. Existen, no voy a dar los nombres sánscritos, pero existen un grupo de entidades vivientes que tienen una conciencia que es completamente oculta. Está tan cubierta que prácticamente es difícil de saber o prácticamente imposible determinar si esa entidad viviente tiene conciencia. Por ejemplo, una planta. ¿Cómo sabemos si una planta es consciente o no? Sabemos que tiene vida, pero ¿hasta qué punto una planta puede manifestar signos de conciencia, ¿no? Hay experimentos hechos y que pudieron medir ciertos niveles energéticos, entonces exponen a las plantas a distintos entornos y los niveles energéticos cambian, con lo cual llegaron a determinar que si una planta uno le habla, ¿nunca has visto las viejas cómo le hablan a las plantas? Mi madre, en fin, le hablaba a las plantas y uno dice, la mujer está loca. No, es que si uno le habla a las plantas perciben esa bondad, esa buena onda, esa buena vida. Pero está tan cubierta la planta que no puede manifestar externamente símbolos de esos síntomas de conciencia. Después existe un nivel que tiene un nivel de conciencia que no está tan cubierta, está como contraída, digamos, ¿no? Por ejemplo, las bestias, los animales, ellos manifiestan síntomas de conciencia, manifiestan temor, manifiestan agresividad, en fin, uno los puede percibir, hasta manifiestan cierto tipo de amor, ¿no? Por sus crías. Después podemos discutir si es simplemente por instinto o qué, pero ese es un nivel un poco más elevado de conciencia. Después existen otros 3 niveles de conciencia que ya tienen que ver con los seres humanos. Y un nivel de conciencia pertenece a aquellas personas que son ateas. ¿Sí? Son seres humanos ateos. Después están aquellos que son ateos, pero que son teístas, que creen en Dios, pero que ambos obviamente se rigen por principios morales. Uno puede ser ateo, pero puede tener principios morales muy elevados, ¿no? Y no creer en Dios. No sabe, robar es malo, yo no robo. Y otro puede ser ateo y ser una persona completamente inmoral, es decir, un político. Los políticos se caracterizan por la inmoralidad. Entonces, están un nivel de conciencia, están los ateos inmorales, y después están los ateos que tienen fuertes códigos morales, y aquellos que son también teístas. Y después el nivel más elevado de conciencia corresponde a aquellos que son devotos avanzados del Señor Supremo. Que no necesariamente quiere decir que sean Hare Krishna, devotos de Dios, aquellos que son devotos avanzados. Podemos dar ejemplos, no sé, San Francisco de Asís, fue un gran devoto de Dios, un gran Santa Clara, al punto que él manifestó los estigmas de Jesucristo. Entonces, quiero decir esto porque los grandes devotos no se encuentran únicamente dentro de los Hare Krishna, ¿no? Entonces, pero aún dentro, menciono esto porque dentro de los seres humanos existen distintos niveles de evolución de la conciencia. Entonces, los que son ateos inmorales me podrán decir, yo no creo en Dios, y entonces, ¿qué vienes a hablarme a mí de Dharma, no?
Pues me imagino que la gente, nuestra audiencia, es gente que de alguna otra manera obviamente tiene códigos morales y de alguna otra manera está vinculada con algún proceso de autorrealización. Entonces, dharmas también significa, más allá de esos deberes prescriptos, también existen distintos niveles de dharma. Por ejemplo, Krishna en el Bhagavad Gita enseña distintos procesos de autorrealización. Enseña Karma Yoga, enseña Jnana Yoga, Dhyana Yoga, la meditación. También existe Bhakti Yoga. Entonces, esos también son considerados distintas formas de Dharma. Y acá algo muy importante que existe en el paradigma védico o en las escrituras védicas en general, que son muy abarcativas. Y entendiendo que no todos, no sé si más o menos vamos en tema. Sí, perfecto. Y entendiendo que no somos todos iguales, que tenemos distintas calificaciones, distintos gustos, distintas maneras de pensar, entonces es que presentan distintas formas de acercarse a Dios, ¿no? Es decir, ok, si tú no puedes hacer esto, puedes hacer esto. Otra forma. Y si no te da para hacer esto, hay otra. Bueno, puedes hacer esto. Esa misericordia divina. Exactamente. Encuentra la forma, perdón interrumpir, siempre hay la forma siempre hay la forma de acercarnos a Dios. Obviamente hay maneras que son mejores. Yo si quiero ir a Roma, me tomo un vuelo directo, ¿sí? Barcelona-Roma. Esa es la mejor manera. Existen otras maneras de llegar a Roma y son vías indirectas. Yo voy a llegar a Roma igual, pero tardaré más tiempo. En Argentina hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. En Brasil también. Claro, en Argentina tenemos un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma, pero la ruta 2, que es una ruta, te lleva a Mar del Plata. Es una broma, ¿no? Entonces, pero hay caminos que son más directos. Entonces, pero bueno, eso existe. Y por eso existen distintos dharmas. Bien, ahora vamos un poco a la esencia del dharma. ¿Qué es el dharma en esencia? ¿Sí? Está bien, lo entendemos. Es religiosidad, es deber prescripto. Dharma es un conjunto de reglas y regulaciones que me permiten a mí lograr un propósito específico en la vida que tiene que ver con la autorrealización. ¿Sí? Entonces, todo eso se conoce como Dharma comúnmente. Pero el Dharma va un poco, el significado de Dharma va un poco más allá, es algo más profundo. ¿Sí? Entonces, vamos a dar una explicación obviamente teísta. Cuando cada un elemento es creado, ¿sí? Esta creación material, tenemos que entender, no surge por casualidad. Nada de lo que vemos surge por casualidad. Lo que existe es una causalidad, una causa de todo. Por ejemplo, yo veo que llueve. Llueve porque hay nubes. Las nubes son las causas de la lluvia. Pero hay una causa para la formación de las nubes. Bueno, sí, el agua se evapora de los ríos, se evapora de los mares, se acumula en la atmósfera, se juntan las nubes y según las diferencias de presión atmosférica las nubes se juntan y llueve. Okay. Entonces hay una causa para la evaporación del agua que es el sol. Entonces lo que vemos en este mundo, cada causa que vemos no es sino el efecto de una causa previa. Pero ¿cuál es la causa original o la causa de todas las causas? Exacto. Esa causa es Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Uno lo podrá llamar Alá, otro lo podrá llamar Yahvé como Jehová, nosotros lo llamamos Krishna, otro lo podrá llamar
simplemente nuestro Padre Eterno, Ujú. pero estamos hablando de la De misma una- persona, O sea, de una fuente. de la misma fuente Ujú. que es la suprema personalidad de Dios, del Señor Supremo, nuestro Padre Eterno. Entonces, cuando Dios crea un elemento, ese elemento Ujú. es creado con un cierto conjunto de cualidades que son inherentes, propias de ese elemento. Ujú. Eso se conoce en sánscrito como el Swat Bhav, o Bhav significa naturaleza en este Ujú. caso. La naturaleza propia e intrínseca Ujú. de ese elemento. Por Ujú. ejemplo, el agua. El agua. El agua en Perfecto. estado natural Ujú. es incolora, Ujú. inodora, no tiene sabor, Sí. ¿sí? Y a temperatura ambiente es líquida. Ujú. Uno puede estudiar un montón de propiedades del agua, pero básicamente es eso, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es lo que son, y ese grupo de cualidades inherentes existe para cada elemento creado. Ujú. Y eso es lo que se conoce como el Swabhav, o la naturaleza inherente de cada objeto, de cada elemento. Hare Krishna. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, ¿tú? Bien, bien. Sí, Tenemos gente que estamos en la sala del Ujú. templo, explico, tenemos gente que nos visitan, devotos. Entonces, y eso es válido para todos los elementos de la Ujú. creación. Ahora bien, puede pasar que bajo ciertas circunstancias la naturaleza o la apariencia de ese elemento cambie. Ujú. Por ejemplo, si nos vamos a los polos, Ujú. donde hace mucho frío, entonces el agua se congela. Vale. Ujú. Entonces, una persona que no conoce el agua líquida puede pensar entonces que la naturaleza del agua es la naturaleza del hielo. Ujú. Sí, porque aquí hace tanto, en la Antártida, por ejemplo, hace tanto frío siempre, que el agua siempre está en forma de hielo, ¿no? Ujú. Entonces, esa naturaleza adquirida, Ujú. o digamos, la naturaleza original nunca cambia, Según la circunstancia. pero esa es una naturaleza temporaria, Ujú. ¿sí? Se conoce como nisarga, Ujú. es una naturaleza adquirida. Cuando las condiciones vuelven a las condiciones normales, ese elemento vuelve a exhibir su naturaleza intrínseca. Por Ujú. ejemplo, el agua es líquida, si la pongo en el freezer se transforma en hielo. Ahora, tan pronto como lo saco del freezer Vuelve a ser agua. y las cualidades, Líquida. las condiciones Ujú. vuelven a la normalidad, Ujú. el agua manifiesta lo que es su naturaleza eterna, Ujú. digamos, su naturaleza, valga la redundancia, natural, Claro. constante, ¿no? Entonces tenemos la naturaleza intrínseca del elemento y una naturaleza adquirida. Ujú. Ahora bien, puede pasar que si las condiciones cambian Ujú. y la naturaleza cambia y que muta hacia ese nisarga, Ujú. si las condiciones que originaron el cambio permanecen por mucho tiempo, Ujú. una persona podría confundirse y pensar que esa naturaleza adquirida es la Es la verdadera, original. es la Ujú. original. Ujú. Entonces, ahí en esas condiciones, la naturaleza adquirida toma el papel o cumple el rol de la naturaleza original. ¿Sí? Déjame hacerte una pregunta, Mm. perdona. Qué interesante todo. Pero la naturaleza intrínseca del ser humano es el autoconocimiento, el desarrollo. Y a través del condicionamiento que tenemos, la sociedad, estamos congelados. Bueno, justamente ¿Entiendes Sí. la analogía? estaba explicando esto porque ahora lo estaba explicando con el agua Ujú. porque es un ejemplo Ujú. muy claro, muy fácil de entender, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado la naturaleza, y esa naturaleza, ese Swabhav, Ujú. a su vez, es lo que se conoce como el Swadharma.
Dharma también significa función, Ujú. que es la función original o natural de ese elemento. Vale. Entonces, Dharma aquí significa la naturaleza intrínseca de cada elemento, Ujú. la función específica de cada elemento. Ujú. Bien, entonces eso es aplicado a la naturaleza material. Nosotros, como seres vivientes, somos energía espiritual pura. Ujú. ¿Sí? Tenemos un cuerpo hecho de elementos materiales, pero nosotros, como entidad viviente, Ujú. somos plenamente espirituales. ¿Sí? Y nuestra verdadera identidad es el alma espiritual Ujú. que le da vida a nuestro cuerpo. Cuerpo. Sin el alma, el cuerpo es simplemente una bolsa Ujú. de huesos, Biológica. carne, Carne. músculo, Ya. sangre, pus, excremento y bilis. Cuando alguien fallece, ¿qué decimos? Se fue. Se fue. Cuando murió la abuela, ¿no? Se fue. Ujú. Se fue la nona. Nona es como dicen en Italia. Mi abuela era italiana, por eso le decíamos nona. Ujú. Mi abuela paterna. Se fue la nona. Pero la nona está ahí. El Ujú. cuerpo sigue estando ahí. Hace Pero 5 no tenía- minutos ya. ese cuerpo estaba vivo Ujú. y ahora ese cuerpo ya no está más vivo. Entonces, ¿quién se fue? Ujú. Es el alma, es esa chispa de energía Ujú. que le da vida al cuerpo. Ujú. Entonces, cuando todos los seres son creados, esto es difícil de entender porque el Bhagavad Gita, Krishna dice en el Bhagavad Gita, nunca hubo un tiempo en el que el alma no existiera. O sea que el alma es eterna. Ajá. Eterna da la idea de no solo que no tiene fin, sino que no tiene comienzo. No se puede morir. Entonces, ¿cómo es eso de que no tiene comienzo? Si el alma proviene de Dios, Ujú. ¿no? Hablamos de entidad viviente, ¿sí? Que sería la traducción de la palabra jiva. Ujú. A las entidades vivientes, normalmente en sánscrito se lo conoce como jiva. Jiva significa eso, entidad viviente. Ujú. Todo aquello que tiene alma, Ujú. todo aquello que tiene vida, es porque dentro de ese cuerpo, independientemente de la forma, hay un alma encerrada. Ujú. Y esas almas son las jivas. ¿Sí? Entonces, existe una infinidad de jivas que le dan vida a todo lo que vemos alrededor nuestro, Ujú. que le dan vida a las plantas, a los árboles, a las aves, a los peces, a todas las personas. Cuando vemos vida, cuando algo manifiesta vida, síntomas de conciencia, quiere decir que dentro de ese cuerpo hay una jiva, un alma espiritual encerrada que le está dando vida a todo el cuerpo. Cuando esa jiva se va, cuando esa alma espiritual se va, por el motivo que fuese, generalmente es porque el cuerpo ya no tiene la capacidad de mantener la vida, entonces eso es lo que llamamos como muerte. Entonces la muerte es simplemente eso, es un fenómeno absolutamente natural que significa, marca la partida del alma espiritual, que también se la llama Atman o Jivatma o Jiva, la partida Anuatma también, la partida del alma espiritual, la salida del cuerpo. Entonces, ese cuerpo ya se vuelve inservible, no tiene la capacidad de mantener la vida, ya sea por enfermedad, por vejez, ¿no? Por un accidente, porque alguien viene y me pega un tiro en la cabeza y bueno, ya claramente mi cuerpo no puede seguir manteniendo la vida, mi alma se va. Y eso es la muerte. Es un dharma. Es un dharma la vida. Es decir, nacer y vivir
O sea, nacer y vivir es intrínseco de nuestro desarrollo. Bueno, es que el Dharma es algo que marca toda nuestra vida en realidad. Entonces, bueno, explicado esto sobre el alma, Dios nos crea a su imagen y semejanza, ¿sí? Y cuando Él crea a todas las cuando Él, pues, hablemos de creaciones, cuando Él crea las almas, Él también las crea con una cualidad muy particular, que es la cualidad del libre albedrío. ¿Sí? Por eso es lo que hace tan valiosa al alma espiritual, porque todo lo que vemos es energía de Dios. Este piso hecho de madera está hecho de energía material, al igual que este banco, que la tela, todo eso es energía de Dios, pero es energía material, es energía digamos, por decirlo de una manera, de una calidad inferior. ¿Sí? Esa es la densa, ¿no? Densa. Entonces, estamos hablando de la vida, del alma, no de la creación. Esta conversación Ya. Entonces, no, pero quería explicar un punto. Yo te pregunté si la vida y la muerte es el Dharma. No, claro, pero quiero recapitular para decir justamente lo que quería decir y no extenderme demasiado. Bueno, ahora me perdí un poco. Déjame pensar entonces cómo retomo. Entonces, habíamos hablado, está bien, los distintos cuerpos. Entonces, Dios nos crea a su imagen y semejanza, y Él nos da el libre albedrío. Todo lo que vemos es energía de Krishna, pero esto es energía inerte, no es energía viva. Pero el alma espiritual es una forma de energía superior, porque tiene vida, y tiene libre albedrío. Y esa capacidad, la vida y el libre albedrío, es lo que hace tan valiosa a la jiva o al alma espiritual. Esa capacidad de poder decidir. Porque Dios no quiere robots. Dios podría haber creado toda una creación con robotitos que vengan y le digan, te amo, pero no, Dios nos crea a nosotros con la capacidad de decidir qué, si me acerco a Dios o si me alejo de Dios. Y Dios es tan bondadoso que dice, si tú te acercas a mí, por cada paso que tú das hacia mí, yo doy 100 o 1000 o 1.000.000 hacia ti. Ahora, si tú quieres alejarte de mí, no hay ningún problema. Yo te doy todas las facilidades para que puedas vivir una vida sin mí. Pero, como decimos en Argentina, bancate esa mecha, o sea, serás responsable de las consecuencias de tus propios actos. Y siempre se puede volver. Entonces, ¿no? La misericordia de Dios es tremenda porque siempre se puede volver. Encuentra siempre la forma. Dios crea este mundo con una armonía que es increíble. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y eso es el significado de la palabra cosmos. Cosmos significa orden, que es justamente todo lo contrario de caos. ¿Sí? Entonces la palabra cosmos, que es una palabra griega, significa orden. Entonces Dios crea toda su creación con un orden que es perfecto. Por ejemplo, esto lo dicen los astrónomos. Si la Tierra estuviese más lejos del Sol, nos congelaríamos. Si estuviese más cerca, nos abrazaríamos. Pero no, increíblemente, por casualidad está en el lugar justo. La luna, la distancia de la luna y del sol para tener esa la gravedad que tiene nuestro cuerpo, todo, que respiramos y todo, necesidad, todo. o sea, todo.
Entonces, hay una inteligencia. hay- Por más que tú no creas en la No, yo espiritualidad. creo. No, pero me refiero a la gente. Por más que no se cree en algo espiritual o religioso, hay una conciencia superior a nosotros. Hay una serie de... Hay, ¿sabes? Sí, hay 2 o 3 videos que están traducidos, doblados al castellano, hechos por científicos, no por científicos religiosos, científicos. Científicos que prueban mediante el cálculo probabilístico y lo prueban y demuestran que no es posible que la vida hubiese surgido Por la evolución. por evolución, por una Exacto. combinación de elementos Ujú. químicos. No es posible. Y de hecho, No es hay una serie, Breaking Bad, si no me equivoco, que es un psicópata, y él hace un cálculo de todos los elementos que tiene la vida, el cuerpo humano, y queda 0,00001, es el alma. O sea, por más que se quiera reconstruir, no hay forma. No hay forma. No hay forma. Entonces, Dios nos crea con esa capacidad de decidir. Y nosotros, como en nuestro estado espiritual puro, ¿sí? Somos iguales a Dios en calidad, no en cantidad. Por ejemplo, es como la gota del océano comparado con la inmensidad del océano. El océano es infinitamente grande, pero la gota es pequeña. Aún así, la gota puede ser que en proporción contenga la misma proporción de disolución de sales y elementos químicos. No hay problema, eso puede ser. Similarmente, el alma, aunque es una creación diminuta de Dios, tiene esa comparte con Dios ciertas cualidades. ¿Sí? Y esas cualidades son básicamente 3, que somos eternos. Sí, que no se te ve. Somos eternos, que estamos colmados de conocimiento y de bienaventuranza. Y cuando digo colmados de conocimiento, no quiere decir que nosotros, en nuestro estado natural, tenemos todo el conocimiento. Simplemente significa que no hay ignorancia. Por ejemplo, si yo encajo un vaso con vino y digo, este vaso está colmado de vino, está lleno hasta el borde, eso no significa que todo el vino del mundo está dentro de ese vaso. ¿No? Entonces, cuando decimos que el alma está colmada de conocimiento en su estado original, antes de venir a este mundo material, no queremos decir que el alma posee todo el conocimiento de todo. Es imposible. Entonces, Dios crea las almas con estas 3 cualidades: eternimiento, conocimiento y bienaventuranza. La capacidad de experimentar bienaventuranza. Entonces, Él también, Dios es Sat Chit y Ananda. Él también es la forma original que representa todo el conocimiento, toda la eternidad, todo el conocimiento y toda la bienaventuranza, pero de una manera superlativa, absoluta. ¿Sí? Por lo tanto, Él es Dios y Él es como la sustancia espiritual, original y enorme, infinita, y nosotros somos sustancia espiritual infinitesimales. Entonces, sí somos iguales que Dios en sentido de que somos seres espirituales, en nuestra esencia somos seres espirituales y también somos eternos.
también somos eternos. No nuestros cuerpos no son eternos. Yo tengo 65 años recién cumplidos y me di cuenta que mis capacidades físicas no son las mismas que a los 25. No puedo ir a jugar al fútbol bajo el sol abrasador del verano 4 horas sin beber una gota de agua como hacía a los 15 años, no sé. Ahora no puedo, si voy a jugar al fútbol juego 15 minutos, si llego a los 15 minutos. Entonces, esto lo dije para romper un poco el hielo. Pero lo que pasa es que me perdí. Vale, mira, si te parece bien, si quiere... Bueno, pero entonces ahora cierro con esto, espera, vale. cierro. Entonces, por lo tanto, existe un Dharma, porque si tenemos un Dios creador y una entidad viviente creada, existe una relación eterna entre estos dos. Inherente en nosotros. Es inherente. Inherente. Por eso sentimos nuestra comunión Exactamente. con Dios. Y esa necesidad de ser algo y esa más. necesidad. Porque pase lo que pase, sea por el amor o por el dolor, o la experiencia que sea. Por ejemplo, yo siempre fui una persona muy espiritualizada y tal. Yo conocí la metafísica a los 20 años, sabía dónde tenía que ir, pero lo dejé de lado porque quería conscientemente vivir todo lo que tenía que vivir. Y no de una forma egoica o de una forma pecaminosa y tal. No, era la experiencia que me propuse hacer. Pero antes de la muerte de mi madre, después de un periodo depresivo tremendo, que ahora por cierto, yo tuve un método de tener la medicación y tal, hay algo aquí adentro de ti que hace hay eventos en tu vida que te despiertan de una forma que es una fe inquebrantable y segura de que hay algo más y ese algo más siempre está contigo. Tal cual. Siempre. Entonces, volviendo al ejemplo del agua y trasladando ese ejemplo al alma espiritual, ¿sí? A aquellos que no quieren vivir en comunión con Dios son arrojados por su propia decisión, por la propia decisión de la entidad viviente, al mundo material, donde acá nosotros podemos jugar a ser Dios. Ahora bien, en este mundo material, nosotros tenemos que adoptar una identidad distinta, porque en este mundo material nosotros tenemos que movernos dentro del mundo y nos movemos como con un cuerpo. Entonces, la providencia, Dios a través de su energía, nos da un cuerpo determinado. Y ese cuerpo tiene que ver con el desarrollo de nuestra conciencia, ¿no? Seres humanos, animales, etc. Pero tenemos que tener un cuerpo para movernos. Pero resulta que al tener un cuerpo, la entidad viviente, falsa y erróneamente, se identifica con ese cuerpo. Y ahí es cuando para la entidad viviente, esa identificación con el cuerpo, ese concepto adulterado de su identidad, hace que su naturaleza se transforme en una naturaleza adquirida, sagrada. Entonces, para todos aquellos que estamos en este mundo, es porque hemos adoptado una falsa identidad. Y entonces, esta naturaleza que nos rodea, que es completamente ajena, pasa a tomar el lugar de nuestra naturaleza original, Nisarga. Pero nuestra naturaleza original está en compañía de Dios. ¿Sí? Entonces, el Dharma también es un proceso que se aplica para transformar esta naturaleza adquirida, Nisarga, que me hace identificar con que, bueno, yo tengo este cuerpo, esta es mi esposa, estos son mis hijos, esta es mi casa, este es mi. De hecho, la palabra ahamkar, aham
significa yo. Ujú, Y cara significa hago o hacer. ujú, Yo hago, yo soy el hacedor. ujú. Eso es muy típico de las entidades vivientes de este mundo. Pensar que somos nosotros lo que estamos o quienes están haciendo algo. Haciendo algo. Eso significa básicamente ahamkar. Entonces, el alma dentro de este mundo adopta una naturaleza trastocada, una naturaleza mutada, cambiada, que no es nuestra verdadera naturaleza. ¿Y cuál es nuestra verdadera naturaleza? Esto se explica en las escrituras. Tu verdadera naturaleza es actuar como un sirviente del Señor Supremo, como un sirviente eterno del Señor Supremo. Y ese actuar en concordancia, ¿sí?, con el desarrollo de mi relación con Dios, eso es lo que se conoce como el verdadero Dharma. Porque uno puede decir, yo practico Dharma y hago niyama o cualquier otro proceso de yoga, y yo digo, bueno, no puedo decir. Entonces, este muchacho que canta no sé. Pero bueno, tenemos esta naturaleza adquirida, ¿sí?, que no es mi verdadera naturaleza. ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? Porque todo lo que yo pienso de mí, todo lo que tú piensas de ti, está generalmente relacionado con nuestro cuerpo. Sí, yo soy argentino, ¿no? Nací en Argentina, tengo 65 años, mi cuerpo, soy fanático de Messi, y todo tiene que estar relacionado con nuestro cuerpo y aquellas cosas que están relacionadas con nuestros cuerpos, ¿no? Y con este mundo material que es donde nuestros cuerpos existen, ¿no? Pero nuestra verdadera esencia como sirvientes de Dios, nuestro verdadero lugar está junto a Dios en el mundo espiritual. Entonces, Dharma es un conjunto de reglas, regulaciones, un proceso, también lo vamos a entender como esto, para que una persona mute o transmute esa naturaleza adquirida en su naturaleza espiritual original. Y eso lo utilizamos a través de, cuando tú has dicho que hay varias propiedades que tenemos, que es inherente del ser humano o de la planta, ellos no tienen conciencia y tal. Pero por lo que había leído y entendido, y ahora me podrás explicar, que el Dharma también es utilizando nuestros dones, que son cosas que son naturales, nuestras, e inherentes, podemos hacer que podamos desarrollar y ejecutar nuestro Dharma. Sí, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Trato de entenderlo, sí. Sí. Es que, bueno, justamente el Dharma es para todos y todos tenemos que regirnos en esta vida según los principios del Dharma. ¿Sí? Está en la naturaleza de la persona adherirse más o menos al Dharma, pero el Dharma es impuesto en la sociedad, no es impuesto a la fuerza, obvio, ¿no? Pero de hecho el Dharma original proviene de la suprema personalidad de Dios, de Dios mismo. Entonces, nuestra obligación es actuar según el Dharma, porque por otro lado, si todo el universo también, todo el universo, absolutamente todo, funciona con una armonía, entonces ejecutar a Dharma, o actividades impías o no piadosas, significa también que estamos actuando en contra, de alguna otra manera, estamos actuando en contra de la creación de Dios. ¿No? ¿Se entiende? Perfectamente. Prabhu, muchas gracias. Por mí seguiría aquí mucho más tiempo, no, pero necesitamos... habrá la parte 2. Bueno.
¿vale? ¿Te ha gustado? Me gustó mucho, sí, nunca había participado en un podcast. Mira, a mí me ha encantado, hay mucho aquí que hablar, Hay mucha mucho, cosa, parece, hay mucho. mucho más, La sí. próxima vez estaremos más cómodos, Sí, más sí. tranquilos y así podemos desarrollar mejor. Sí, tranquilo. Sabía que tenía que venir a Somos Luz y Medio BCN a participar. Gracias No, gracias a ti, por tu Santana, aportación. y gracias a todos aquellos que están escuchando. Y bueno, espero que esto obviamente les sirva, ¿no? Seguramente. Y si les quiere invitar para el Ratha Bueno, Yatra, nosotros habrá? justamente el día 12 de julio aquí en Barcelona tenemos una celebración anual que en la India se comenzó ayer. Es una celebración que dura varios días en la India. En Occidente es apenas de un día de unas horas, que es el Ratha Yatra. Ratha Yatra significa, traducido de alguna manera para que se entienda, el Festival de las Carrozas. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una deidad en India que se conoce como Jagannath, Baladev y Subhadra. Vale. ¿Sí? Entonces, esas deidades están instaladas en un templo, pero no cualquiera puede entrar al templo. Los occidentales tienen la entrada prohibida. Y los hindúes, algunos hasta ni siquiera pueden entrar, ¿no? Por ejemplo, sé del caso de Rajiv Gandhi, que no le permitieron la entrada porque estaba casada con un italiano. Entonces, una vez por año, Jagannath sale del templo. Vale. Y él da su misericordia a todo el mundo. Son unas deidades enormes que deben medir como 2 metros y pico de alto cada una, todas de madera. Pesan lo que deben pesar esas deidades. Las caras son muy grandes. Sí, porque hay una manera de explicar eso. Ya. Hay historias que explican el porqué de esa forma. Sí, que Subhadra es amarilla, Jagannath es negro, porque mi hermana ahí en la Bogotá tiene un restaurante que se llama Jagannath. Vale, pues eso, salen a las calles, aquí en Barcelona van a salir el día 12. Ah, qué bueno. Sí, salimos el día 12 y no sé exactamente la hora, pero alrededor de las 5 será. Y también después volvemos al mismo lugar, a Plaza Real, y ahí en Plaza Real vamos a tener montado un escenario. Vale. Y va a haber distintos tipos de shows, un poco de música de la India tradicional, tal vez música, no sé exactamente quiénes van a estar, tal vez un poco de música un poco más moderna, medio rock. Vale, Hare Krishna. Pero una pregunta, ¿esto qué día es el Ratha Yatra? Ratha Yatra 12 de julio. Día 12 de julio, Sí, sábado, sí, ¿no? Vale. sí. Hare Krishna. Adiós. Entonces, tal vez un poco de música más moderna, ¿no? Con un estilo devocional. Vamos a tener, bueno, la presencia ahí de las deidades que también salen. Sí, sí, las deidades salen. ¿Y qué más? Bueno, y también para aquellos que les interese, todos los jueves de 18:30 a 19:30 damos una clase de Bhagavad Gita. Y los sábados también hay una clase de Bhagavad Gita a la misma hora. A las 18:30. 18:30. Hoy hay. Vale. Hoy hay. Pues creo que voy a participar. Deberías, podrías venir, sí. Sí, solo tienes que coger el bus o venir caminando. Bueno, nada, entonces quiero invitaros a estas clases a las 18:30, lunes y jueves de Bhagavad Gita. Y bueno, nada más. Después tenemos clases todos los días aquí a la mañana, 7:30 de la mañana. Podéis conectaros a nuestro perfil de Facebook que se llama Hare Krishna Barcelona y podéis escuchar desde ahí las clases en vivo, gratuitas, obviamente. Y en Instagram también hay Comedor Hare Krishna, porque aquí de lunes a viernes, de la 1:30 a las 4 también sirven prasada y todo eso. Sí, también, tenemos el comedor, sí. Bravo, muchas gracias. No, gracias a ti, realmente. Y bueno, nada, hablamos
Volveremos. Espero haberme ajustado a tus expectativas, ¿no? Porque a Mucho más, veces has ultrapasado. uno empieza a hablar Mira, y... has ultrapasado. Lo que pasa es que no hubo mucho No, tiempo y, no, y ya hubo está, ya cosas está. y tal. Y No, yo también tengo... ya, todos y tenemos cosas que perfecto, hacer. pero hemos dado el primer paso, ahora eres mío. Bueno, No hay marcha atrás. no hay marcha atrás, está bien. Venga, Hare Krishna, Hare gracias. Krishna, gracias a todos por escuchar.